Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día me acompaña Claudio Holguín. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Todo bien por acá. Quería partir de inmediato con tu historia con el dinero. ¿Dónde comienza esa historia? Bueno, primero que nada, Carlos, gracias por la invitación y comentarte que la verdad que mi historia con el dinero partió de muy niño, desde que jugaba, me recuerdo, a las bolitas con mis amigos, se las ganaba, se las volvía a vender, digamos, eh, vendía dulces en el colegio y desde niño tuve un interés, digamos, por el comercio, comprar y vender. Yo creo que partió desde, como te digo, de niño. Ya. ¿Y tenías algún objetivo con esa plata o era simplemente para ir al kiosco y comprarte más dulces o para comprarte un juego, una pelota? ¿Era más con el objetivo de comprarte algo o tenías otra cosa en mente, de repente ahorrar para algo más grande, no sé? Sí, fíjate que ese tema también lo he conversado, digamos, lo hemos conversado con otros colegas, y creo que es algo característico de nosotros, de algunas personas, de nosotros, un poco del género, que en definitiva en este caso es ahorrar, es juntar por llegar a un número. A veces llegar a un número, llegar a una meta. Eh, y sí, porque en base a eso y pensando en esa mente tal vez comercial de poder acumular eh, el suficiente patrimonio para poder comercializar otra cosa más grande, digamos. Y pensando también, porque siempre me gustaron, digamos, las motos, los autos. Entonces, cuando niño decía, ya voy a ahorrar para comprarme una moto, voy a ahorrar para comprarme un auto. Siempre pensando en un número más grande. Después viene la casa y después vienen, digamos, otros proyectos, digamos. Pero siempre por algo más, digamos, un potencial, tal Mm. vez hacia lograr otras cosas, digamos. ¿Y se te instauró también el hábito o la importancia del ahorro en esos primeros años? Sí, sí, recuerdo que tenía mis alcancías, digamos, como todo niño, que me las hacía yo de tarros de leche nido, de café, los iba llenando, sí, y siempre ahorrando. Sí, fíjate que tenía siempre esa precaución. Buenísimo, buenísimo. Oye, tú estudiaste varias cosas. Eres ingeniero metalúrgico, ingeniero industrial y también tienes un máster en administración de empresas. Así es. Y me quedo con la frase que dijiste recién, de que en el fondo como que era como ahorrar, pero para consumir más, como comprarte una moto, después comprarte un auto 0 kilómetros, comprarte un departamento, comprarte una casa, como que te sentiste quizás en esos primeros años o, el día o incluso hasta el día de hoy como un poco en ese juego de, le tengo que competir o tengo que demostrar que me está yendo bien, entonces tengo que llegar con el auto más nuevo, con el auto más grande. ¿Te sentiste alguna vez como medio atrapado o jugando ese juego del simbolismo, por así decirlo? Sabéis que no, fíjate, porque bueno, no sé si se malinterpretó, porque en definitiva, bueno, a mí siempre es un poco chistoso esto, porque siempre me han descrito, digamos, mis amigos, mi familia, gente que me conoce, como que soy medio marrete, medio apretado, porque tampoco, a su vez que me gustaba, digamos, ahorrar, ¿verdad? Y juntar, pero además con una visión súper austera, digamos, de no comprarme ropa o de no comprarme otras cosas, pero no por un potencial como que se entendiera a lo mejor de consumo, sino que era por un proyecto, por un número más grande, Ujú, para poder comercializar cosas más grandes. Y ujú. siempre tal vez que ahora, hoy día yo lo entiendo, digamos, pero tal vez en ese minuto, creo que no fue un poco por ser independiente, ¿eh? Aunque coloqué en empresas también de joven, recuerdo cuando recién también egresé, coloqué en una empresa que quebré, pero yo creo que fue un poco
creo que nunca lo demostré, todo lo contrario, digamos, daba una visión de austeridad, digamos, y como que no me gustaba digamos, nunca contaba tampoco mi número, lo Ujú. tenía muy guardado, digamos, muy en secreto. Eh, Así que, y eso la gente, digamos, que sabía que, a veces mi hermano me pedía, sabía que, oye, tú siempre tenés plata, no, no tengo, digamos, no tengo ahorro, y lo escondía, digamos, y todo bien. Por eso no me gustaba mucho demostrar, digamos, que tenía eso, que era como un Ujú. secreto muy personal. Buenísimo, buenísimo, claro, como que, porque si no, entrabas a estos juegos de, oye, préstame plata, o oye, salimos todos a comer, tenéis que, tú tienes que ser el que invita a todos, a la familia, a los amigos, y eso no lo estaba buscando. Tenías como este objetivo de buscar negocios, Es, de hacer inversiones. Me quiero quedar exacto. en esa última parte, las inversiones. ¿Recuerdas cómo comenzó tus primeras inversiones? Sí, ya en el minuto en que comencé a trabajar y tuve acceso a la bancarización, partí de inmediato, es más, no, con 18 años partí con la cuenta de ahorro del Banco del Estado. Mm. Esa libreta que tú la ibas a llevar La y te la clásica libreta dorada del Banco Estado. libreta dorada. No, partí con la roja. Parece que la dorada era para los más premium. Puede ser, no va a Era, ser. era- era No creo, roja. porque tenía yo, no creo. Y sí, pues ya había que ir a dejar, podía ir a dejar hasta de 1.000 pesos y te los timbraban. Y era, digamos, uno también era que te iban, porque era como una máquina que pasaba. Sí. Y uno veía ahí que iba sus ahorros, los miraba. Entonces, y partió ahí. Y después cuando ya comencé a trabajar, siempre tenía el conocimiento, pero ahí partí de forma inmediata con lo más simple, que era un depósito a plazo. Eh, y después empecé a investigar también en forma muy rápida, yo te diría en un año, con renta fija y fondos mutuos. Y ahí empezó, yo creo, con los fondos mutuos, empezó un poco, yo creo que ahí ya a tomar el hilo. Y eso fue ya, como te digo, trabajando como ingeniero a los 25 años ya. Ya, y tenías, en ese momento ya esbozabas de cierta manera un objetivo claro, o era simplemente, oye, estoy ganando este dinero, este número, y estoy ganando más de lo que estoy gastando, por lo tanto me queda un delta, y fue como, ya, qué hago con esta plata que me va quedando después de mis gastos? Claro. Bueno, y ahí comenzó ese tema que en definitiva también un tiempo, claro, yo siempre pensaba con una mentalidad de comercio. Por ejemplo, me compré un auto, pero en poco tiempo lo puse a la venta, lo arreglé un poco y lo puse a la venta, pero por más plata de lo que tenía. O sea, todo era con ese fin de ir incrementando eso. Me compré mi primer departamento también y claro, bueno, ahí nacieron mis hijas, ¿verdad? Y todo. Después pude, digamos, comprar otro, pero el primero después lo vendí, digamos. Y fue, digamos, una cosa tras otra y fue incremental, digamos. Y también pensé en algún minuto, fíjate, pero no sé si no me gustó, no lo entendía, el tema de la inversión inmobiliaria. Lo desarrollé medianamente, con algunas incursiones, eh, porque en algún minuto, claro, compré un departamento también, pero todo esto con, digamos, daba el pie, ¿verdad? Y crédito hipotecario, etcétera. Un departamento en la playa, y que también lo disfrutábamos nosotros en un mes de verano y todo lo demás lo hacía Airbnb. Mm. Entonces se pagaban el año y en ese tiempo se podían hacer esas cosas. También porque tengo familia en la quinta región, estaba muy vinculado a la quinta región. Hasta que en un momento también me recuerdo que también incursioné también que en ese tiempo cerca de la zona de Algarrobo, cerca del sector de San Alfonso, compré la típica parcelita, construí una casa con piscina y la vendí. Y de ahí compré dos más y así, digamos, siempre fuera comprar, vender, comprar, vender. O sea, como que el trade
indirectamente siempre estaba en mí, digamos, por eso era comprar, vender, comprar, vender. Claro, pero entonces como que como que con la mente como muy inquieto, como siempre tratando de buscar, ¿cómo puedo disfrutar este activo? No sé, ya sea el auto que lo manejaste un rato, le hiciste un par de arreglos y lo vendías más caro, o te comprabas Así una es, parcela, lo disfrutabas mientras lo tenías, pero después lo ponías a la venta y aparte aprovechabas de hacerte unos pesitos, como que estabas así es, todo el rato así. Y claro, como dices tú, como esa mentalidad de comerciante, y finalmente como que era toda una preparación o todo como muy similar al trading, que es al final donde hoy día más te mueves. así es, así es. Y- Y hasta que llegó un punto, claro, porque uno dice, como dice tu primera pregunta, Carlos, digamos que un poco ¿para qué, digamos? Y yo creo que ahí ya a los 35 años estamos hablando un poco más yo tengo 52, casi 20 años atrás, cuando empecé a escuchar en Estados Unidos que está muy de moda el tema de la independencia financiera, ¿verdad? Que más o menos en esa fecha era Ujú, lo que era, ¿cierto? Jubílate a los 40, ¿verdad? Jubílate a los... Y ahí empecé a escuchar ese concepto que no lo entendía muy bien. No sabía bien lo que era. eh, y ahí, digamos, que creo yo que es un tema que también mucha gente no lo tiene tan claro. O sea, sabe medianamente lo que es, pero no cómo construirlo y cómo llevarlo a cabo, digamos. ujú, Y ahí dije, yo también quiero esto. Eh, y qué es lo que me apasiona y de qué es lo que medianamente sé. Sé comprar y vender, digamos, siempre fue eso, digamos. Y creo que ahí pude unir esos dos caminos, digamos, en definitiva, de trabajar por ese objetivo, ¿verdad? De la libertad, de primero la independencia y después la libertad financiera, pero como herramienta fundamental iba a ocupar lo que me apasionaba y lo que sé, y ya cometí muchos errores, ¿verdad? Y he avanzado en lo que es al final el trade de acciones americanas, digamos. ujú. Como que finalmente para allá te llevó Exacto. el camino. ¿Te acuerdas porque no venías de un mundo de trading, como que ni tu preparación universitaria, No. ni el trabajo en el que te desempeñan, es bien alejado del mundo del, del trading, las pantallas, las velas. ¿Cómo llegaste a saber que existía esto del trading? Yo creo que, Carlos, un poco por la inquietud, siempre fui bien inquieto de niño, no quiero decir irreverente, pero siempre, que también me molestaban de mí, porque siempre yo necesitaba una explicación. Siempre decía, cuando me ponían algo, me decían, las cosas son así, y yo decía, pero ¿por qué? Quiero entenderlas. Y eso siempre también fue como mi inquietud. Y ahí, cuando partí con el tema que trabajé o sea, cuando ya empecé con el tema de los ahorros, ¿verdad? Los fondos mutuos, los ETF, empecé a conocer los ETF. No sabía lo que era un ETF, qué es lo que es un ETF, cómo lo hace, le preguntaba al ejecutivo del banco. Mira, son conjuntos, son como bolsas de acciones. No, yo escuchaba lo que es una acción y qué es lo que es una acción. Y me ponía a estudiar porque en ese tiempo no había ChatGPT, no había nada, digamos. En internet era, digamos, poco lo que se podía buscar. Y ahí empecé también con esa curiosidad, eh, porque partí eh, yo creo que sí, partí con Banchile Inversiones, en fondos mutuos y ETF. Y ellos también tienen estas famosas carteras activas, que son conjuntos, digamos, de instrumentos que ya no sé, porque no estoy, digamos, hace muchos años, digamos, en eso, pero en ese tiempo por lo menos eran carteras que estaban especializadas para diferentes tipos de perfiles. Y yo le decía al ejecutivo, pero ¿cómo lo construye? ¿Cómo sabe? Y ahí me iba explicando. Y me iba a sentar con él, digamos, y le decía, explícame porque quiero entenderlo, digamos. Y yo creo que ahí, Carlos, respondiendo un poco a tu pregunta, fue yo creo que la curiosidad
de siempre saber el fundamento y entenderlo más, y no quedarse con eso, digamos. Así como Ujú, te dije cuando descubrí y entendí que en Estados Unidos se estaba hablando de esto hace 20 años, de lograr la independencia financiera y todo, y, lo empecé a analizar y estudiar, y creo que es el sueño de cada uno, ¿verdad? O sea, de muchos que quisieran, a lo mejor otros no, y que no está de más, no es malo por lo demás, ¿ah? Yo creo que son deseos y aspiraciones de cada uno, hay gente que quiere trabajar toda su vida, va súper bien, eh, y no, digamos, porque yo creo que en este tema, bajo mi humilde opinión, creo que a la persona le tiene que gustar apasionar este tema. Y cuando hablo de pasión es leer, leer, leer hasta la madrugada, fin de semana, estudiar, estudiar, estudiar. ujú. Dedicarle mucho, mucho tiempo. Entonces, si algo no te apasiona, no vas a tener esa fuerza para poder meterte a fondo, digamos, y entender bien los temas, que además uno siempre se sorprende porque nunca termina de aprender. Yo creo Mm, que en este mundo siempre hay cosas que estar aprendiendo constantemente. ujú. ¿Tú tienes como objetivo la independencia financiera en alguna de sus variantes? Absolutamente. La llego hasta a soñar. Ah, sí, claro. Buenísimo. ¿Y cómo, a ver si formulo bien la pregunta, cómo vas a saber cuándo llegues a la independencia financiera? ¿Lo tienes en un número de patrimonio, en un número de flujo de ingresos pasivos o hay alguna otra métrica que tú estés persiguiendo para saber? No es necesario decir el número, si es que es un número, pero va por ahí más que por otro lado. Te agradezco la pregunta porque me apasiona también este tema y también, bueno, yo siempre, digamos, he visto y he escuchado muchas tendencias, ¿ah? Pero yo creo que aquí, en lo personal, uno tiene que, con lo que le resuena, ¿verdad? Pero también con la madurez y sumamente aterrizado de que, si bien es cierto, eh, uno tiene que seguir llevando una vida normal, porque la gente dice, no, yo cuando ya te sea independiente voy a andar en yate, voy a viajar. No, digamos, yo creo que ese es el error más grande. Yo creo que hay que seguir teniendo una vida de calidad, Ujú, pero una vida normal, austera, digamos, tampoco pasando a apretarse, digamos, no, digamos, pero una vida súper normal de calidad. Y y respondiendo a tu pregunta, Carlos, ¿cuándo sabré eso? Porque tengo el número súper claro y súper definido y súper escrito, digamos, y súper declarado como propósito también en eh, cuando uno medita, digamos, yo también a veces medito, lo tengo ese número ujú. así visualizado y calculado basado en tendencias que digamos que hay varias teorías con respecto a eso, pero hay una en especial que me gusta y esa es la que yo para mí por lo menos estoy persiguiendo, digamos. Buenísimo. Y estás muy lejos de ese número? Me imagino que lo tienes bien mapeado de cuánto te falta en términos del número en sí y también el número de años si es que sigues en la trayectoria que has estado llevando. Sí, sí. Mira, depende de varios factores, pero en una velocidad normal, tranquila Ujú. y Claro, lenta. dándote tus gustitos, no Sí, dejando de ir de vacaciones, ese tipo de cosas, como sin es, tener que apretarse o sacrificarse innecesariamente. sí, creo que 5 años o menos podría llegar al número. Eh, y, y si no, digamos, es como una meta súper realista. En el caso que el mercado cayera como en el año 2000, ¿verdad? Ahí se atrasaría un par de años, digamos, pero... y en el otro caso, si también lo que pasa es que estamos en este minuto también en un momento alcista que se está recuperando y que esperemos que dure, eh, eventualmente también se podría Ujú. Perfecto. adelantar en un año, creo.
Y a ver, porque siempre cuando preguntan, oye, ¿cuánta plata necesitas para jubilarte? O ¿cuánta plata necesitas para estar tranquilo? Como que también como que la meta se va alejando, como que uno se acerca a la meta y después se aleja, en el sentido de que no, en verdad necesito el doble de lo que tengo ahora. O si yo ganara el doble de mi sueldo, estaría perfecto. Y al final no es tan así porque también uno, en la medida que va ganando más, llena con más cosas, gastos fijos o mejores vacaciones y qué sé yo. En la medida, en los últimos años, o quizás desde que comenzaste con este objetivo de independencia financiera, ¿se te ha ido moviendo, se te ha ido arrancando esa meta, ese número ha ido moviéndose? Sí, sí, pues, en un principio prácticamente creí que estaba listo. Sí, efectivamente, y después cuando te vas dando cuenta tanto de tu resultado, porque a ver, una cosa es tener el número y otra cosa es saber qué hacer con él, Ujú, ¿verdad? Y, y lograr ser constante en el tiempo, digamos, porque ahí a veces uno comete errores, que cuando ya uno medianamente le empieza a ir bien, cree que siempre va a ser así. Y ahí también está el error vital. Ahora, también se supone otra cosa, que cuando yo en este medio tengo un trabajo formal, ¿verdad? Y mis horas para dedicación son en las tardes, digamos, y en la mañana, y hasta harta horas de la tarde, digamos, después de mi trabajo. Entonces, todas las operatorias quedan basadas en análisis que se hacen al final del día. Y eso me ha permitido tener una rentabilidad constante que yo creo que puedo subirla, pero prefiero trabajar con una que yo igual la castigo. ujú, También para que ese número, siendo que en estas condiciones que tengo un tiempo así súper acotado, logro eso de forma constante, que se supone que en un minuto, pues cuando uno hace al final trabaja por ese, que al final es otro trabajo, ¿verdad? Ser independiente financieramente para hacer crecer ese capital y vivir de él, porque ese es otro concepto. La gente dice, voy a llegar al número y de ahí me olvido. Y yo creo que no. O sea, ujú. ahí viene otra responsabilidad mayor que cuando llegas al número, que debe ser sumamente bien calculado, con tasas súper castigadas, tanto por las recesiones, por problemas de mercado, etcétera. Además de eso, ese número tiene que, con los montos que tú le vas a sacar para poder pagar tus costos, ese tiene que crecer ese bolsón. Tiene que Mm. seguir creciendo, no puede quedar igual. Entonces, para mí, bajo mi humilde opinión, no es que tú llegues a un número y digo ya estoy listo y lo dejo, por decirte así, en un depósito a plazo y saco lo que necesito mes a mes y ahí queda. Eh, tengo mis apreciaciones con respecto a eso. Yo creo que, eh, no sé, Sí, porque, o sea, obviamente pasa que entre menos rentabilidad genere tu fondo, tu número, como has dicho tú, más monto necesitas. Porque si ese monto, no, o sea, imagina el peor caso que llegas a tu número y lo tienes todo en efectivo bajo el colchón. En el fondo, esa plata, sin crecer nada más, te tiene que servir, te tiene que aguantar todo el resto de tu vida. En ujú, cambio, si lo estás incorporando, oye, lo tiene un instrumento que te da 2% anual, no sé, en un depósito a plazo, como lo era hace algunos años, depósito a plazo con rentabilidad bajita, y tú estás retirando 4%, ya tienes un 2% de diferencia. Pero si ya te lo vas para el otro lado, lo tienes en instrumentos que te dan 8% y tú estás haciendo retiros de 4%, significa que en el neto estás ganando, y ese monto que partió de un cierto valor, tú, a pesar de estar haciendo retiros, igual el número sigue creciendo porque renta más de lo que tú estás retirando. Al final ese es el juego, esas son las dos palancas, o las dos fuerzas que se están contraponiendo al momento de tú llegar al número. No es tanto cuánto sueldo tengo, cambiando mis 45 horas semanales por un sueldo, sino que
son estas dos fuerzas que tiran para diferentes lados, cuánto retiro y cuánta rentabilidad me genera el número que tengo. Correcto. Es que ¿sabes lo que me pasa, Carlos? Que yo también he pensado, y estoy de acuerdo contigo, sumamente de acuerdo, pero también he pensado que un poco lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Tenemos un trabajo, digamos, una fuente de ingreso, y con lo que hacemos en nuestro tiempo extra es generar una segunda fuente de ingreso. Ujú, Cuando llega el momento en que cuando uno tiene su número, ya, y es libre financieramente, también en mi pensamiento, si bien es cierto, mi proyecto es trabajar por ese monto para que pueda darme para vivir, pero también no quiero sentirme solamente ligado a ese solo ingreso. Es ujú, decir, que ese ingreso me pueda tal vez generar hacer otros negocios pequeños y tener una segunda y tercera fuerte de ingresos, además de ese grande capital que me va a poder permitir vivir, ¿me entendés? ujú, Por eso para mí el monto, cuando tú dices en el tiempo, cada vez se me hizo más grande porque también me siento súper joven, voy al gimnasio, me gusta la vida saludable, me veo proyectado, digamos, hoy día, que también es tendencia, digamos, de tener una vida de madurez bien longeva y bien activa. Entonces, no me veo solamente viendo eso, sino que también tengo proyectos de tener otras segundas y terceras fuentes de ingreso, pero que me lo generen este gran número, digamos. ujú. Que pueda no sentirme tal vez tan riesgo en caso que ni Dios lo quiera haya un holocausto nuclear o holocausto zombie, digamos, una cosa así, pero bueno, si sucede eso estaríamos todos liquidados, pero me refiero a que haya una gran baja o un golpe en la bolsa, digamos, importante. Ujú. Yo creo que eso también es un resguardo que debemos tener, digamos, ya sea como fondo de reserva, fondo de emergencia o lo que sea, y hacer otras, como te digo, otras distribuciones para asegurar, digamos, también un poco la distribución y el asset allocation en cuanto a nuestras inversiones. Totalmente. O sea, al final también se diversifica, hay que diversificar o aumentar las fuentes de ingreso. No solo depender de, oye, pucha, esta empresa es excelente, reparte excelentes dividendos, por lo tanto voy a tener todo mi patrimonio invertido en ella, porque al final también esa empresa puede fallar, la administración puede empeorar, puede tomar malas decisiones, o la industria completa se puede ver perjudicada, entonces, y por lo mismo al final uno hace esa diversificación que es muy natural hacerla en las inversiones, en las acciones, en los ETF, pero también hay que hacerla, oye, quizás pucha, voy a tener un poco de ingresos como dividendos de acciones, voy a también tener, no sé, dos o tres departamentos de los cuales me genera un ingreso por arriendo, quizás voy a tener un negocio en el cual, bueno, en tu caso estaría clarísimo estar, comprar y vender una que otra cosa y eso también es un ingreso. Y así uno va armando como el rompecabezas ¿Mm? o de lo que uno necesita para vivir en el mes a mes y en el año a año. Correcto, correcto. Buenísimo. Te Sí. quería llevar a volver más bien al trading y preguntarte por las estrategias con las que quizás partiste y cómo fue evolucionando tu pensamiento hasta llegar a la estrategia o las estrategias que sigues hoy en día. Bueno, ahí también hay harta agua bajo el río, como decimos, es un dicho. Cuando partí conociendo, como te digo, los ETF, los fondos accionarios, y partí comprando acciones chilenas, eh, bueno, y era normal, comprabas en un día y prácticamente salía el otro día, digamos, tu transacción al precio que Dios quiera, digamos, que tenías, digamos, que te diera la bolsa y quedaba la duda si te la compró bien o no te la compró, qué te Ujú, estaba cobrando, porque y dije, esto está raro, digamos, y ya empezó también un poco por internet, digamos, y yo veía que se tradeaba
en el instante. Entonces, y empecé a averiguar, pues, y aquí en Chile, en ese minuto no se hacía. Hoy día no sé si se hace así, digamos, que puedes tradear en acciones chilenas al segundo, pero yo dije, esto no me gusta, digamos, porque no sentía siempre el control. Bueno, pero tuve un tiempo así, y ver, pero ¿qué es lo que pasaba siempre? Que me enteraba a veces de noticias, y cuando ya te enterabas y venían los bajones, y, 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 y claro, tenías que cruzar los dedos y tus acciones en Chile bajaban enormemente y querías vender al otro día, y cuando querías vender, ya el precio había bajado una brutalidad. Entonces, Ujú. no, dije, eso para mí no me funciona. Entonces, y ahí probé después Renta 4, probé, digamos, otras plataformas, las probé bastante, las que hay aquí en Chile, digamos, y de ahí empecé ya hace cinco años, un poco más, a tradear con un broker en Estados Unidos. Que de ahí cambió efectivamente la forma de tradear, que era, y que también ahí partí como todo, ¿ah? Como un poco dentro del tiempo que te da, ya ves en reuniones, y porque esto tiene mucho tema también pasional de querer darle el golpe al dato preciso. eh, También pagaba asesoría, mentoría, gurús, ¿cierto? Que te daban entradas poco menos así. Y era una locura, digamos, a veces estáis en reunión y estáis tradeando, a veces iba manejando y iba tradeando, no, era una idiotez, digamos, o sea, no, era una locura. Cómo hacer cosas que uno dice, cómo hacía eso? Digamos que llega un minuto, claro, porque tenía en ese minuto la oportunidad de comprar y vender al segundo. Y en base a eso, no, pues sin ninguna estrategia, sin nada, sin ninguna visión y más o menos clara, digamos, de qué es lo que pasaba. Entonces, había momentos que me iba muy bien y momentos que me iba muy mal. Y en los momentos, claro, como dicen los grandes traders, en las mayores ganancias, cuando tenemos las mayores ganancias, es cuando vienen las mayores pérdidas. Porque ahí emocionalmente, y esto que también es un tema que hay que analizarlo y estudiarlo bien de lo que es el psicotrading, digamos, de cómo afecta la emocionalidad en los casos de éxito, porque a veces puedes tener si no es bien calculado, claro, puede ser un golpe de suerte, que lo recuerdo haber tenido, digamos, en un día un 40% de rentabilidad, digamos, por acciones que son micro caps, digamos, y por datos, porque yo tampoco analizaba en ese minuto, por datos que llegaron y te volvís loco. Entonces, pero no te vas dando cuenta que en definitiva, de nuevo volvemos al tema de la dependencia de la información y cómo uno al final se hace cargo para detectar esa oportunidad. Y eso también, los golpes son también, del mismo manera que ganas, pierdes. Ujú. Y ahí dije, no, esto también está mal, entonces empecé a leer, a leer, a leer, a estudiar, a hacer cursos, y entre ellos, bueno, libros de Peter Lynch, eh, y las historias también de los grandes traders, digamos, que hay un libro ahí que hay en el mercado de historias de trader que es muy buena. Y ahí te vas dando cuenta que en definitiva al final es mejor sacrificar rentabilidad, pero con la seguridad del análisis y el estudio de que por qué lo estás haciendo, digamos. Y ahí un poco me metí también en el análisis fundamental, que tampoco tenía idea, y que en definitiva, y ahí te empiezas a sentir más seguro. ¿En qué sentido? En que empiezas a sentir además que cuando tú compras acciones, pasas a ser dueño de esa empresa, y como dueño te tienes que hacer responsable de qué es lo que es la empresa. Primero que nada, saber qué es lo que es la empresa, quiénes son los dueños, a qué se dedica el negocio, cuántos años tiene, cuáles han sido sus márgenes de rentabilidad, los estados financieros.
Y ahí me empecé a meter en ese tipo de análisis de estudio que te hacen tomar decisiones ya un poco más sólidas y con también apoyado también evidentemente con análisis técnico, digamos, y Ujú. con teorías un poco de... Me gusta mucho la escuela de Mark Minervini, digamos, que tiene una lógica muy simple, pero muy sencilla, eh, que empresas que mantienen crecimientos en Earnings Per to Share, digamos, en EPS, con EPS crecientes en el tiempo y momentum, llámese a velocidades de crecimiento y de retornos de un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, con esos retornos más los crecimientos de la empresa y cómo lo está haciendo, además de leer la noticia de la empresa, pero cómo lo está haciendo la empresa, te vas dando cuenta cuándo es, y solo eso te asegura, digamos, pueden haber, digamos, a veces cosas, pero te elimina la variabilidad, la volatilidad, el beta, ¿verdad? Que es tan riesgoso, digamos, en este tema, pero te vas dando cuenta que vas tomando decisiones mucho más seguras y asegurando bien los riesgos. Y obviamente, digamos, con la práctica del stop loss, sí o sí, digamos. Eso, eso digamos, permite que minimizar las pérdidas rápidamente y alargar las ganancias. Que eso Mm. también cuesta mucho, ¿ah? Que es un tema que siempre se habla, que en definitiva, como que cuando vas perdiendo, hay una tendencia a dejar la pérdida más allá de lo que corresponde. Y cuando vas ganando, curiosamente, se tiende a cortar la ganancia porque querer recuperar ese capital. Cuando es todo lo contrario, digamos, cuando pierdes hay que cortar la pérdida lo más rápido, pero la ganancia hay que dejarla correr lo más que se pueda, digamos. Ujú. Y en definitiva, y ahí empezar a sacar y llevar control de un diario para saber primero que nada cuán rentable eres, el porcentaje de aciertos eh, y la rentabilidad, porque también como lo dicen muchos trades famosos, digamos, que en definitiva eh, no está en cuán rentable eres, ni cuántas veces aciertas, sino que es, vuelvo a insistir, en perder poco. Digamos, eh, hay traders que son rentables, que de 10 trades aciertan 4, Ujú. pero de los 6 que perdieron, perdieron súper poco, pero de los 4 que acertaron, acertaron mucho. Entonces, con grandes utilidades. Y yo creo que ahí va un poco, Carlos, respondiendo a tu pregunta, que esa es un poco mi base, y buscar empresas que estén claramente en tendencia alcista, que estén haciendo las cosas bien. Para eso hay que informarse de noticias, hay que informarse de los fundamentales, informarse qué está haciendo la empresa, quiénes son los dueños, cuáles son sus balances, cómo ha ido la evolución de momentum en cuanto a los retornos de rentabilidad, de no buscar empresas tampoco que sean explosivas, pero medianamente empresas que, digamos, en los 12 meses para mí una empresa excelente, una empresa que haya rentado sobre un 80% y medianamente que tenga velocidades. Bueno, yo en mi perfil, digamos, tengo un modelo que lo he trabajado durante bastante tiempo, pero velocidades de retorno en periodos de meses. Es decir, que son momentum y las velocidades de 1 o 3 meses que tenga a lo menos la misma velocidad de aceleración de retorno que de 3 a 6 y de 6 a 12. Ujú. Y eso te da un muy buen indicador, obviamente basado que tenga buenos GPS, ¿verdad? Positivo y en el último quarter que tenga EPS también creciente. Tampoco son cosas que son recetas mágicas, porque esto no tiene que ver con recetas mágicas. Es que la empresa esté haciendo su negocio bien. Nada Ujú. más que eso, es súper simple, que la empresa haga su negocio bien. Claro, claro, suena simple, de la misma manera que suena simple decir, oye, para bajar de peso tienes que comer menos de lo que estás consumiendo.
pero al final es la ejecución y es el día a día y es la práctica lo que diferencia a los que logran bajar de peso y a los que logran ganar dinero haciendo trading. Yo veo mucho esa analogía. ¿Recuerdas cuál ha sido tu mejor inversión o tu mejor trade? Yo creo que envidia, Ya. Y eso, envidia. bueno, ¿sigue abierta o ya lo has ido cerrando de alguna manera o capeando, recuperando alguna ganancia? No, la tengo, pero la liquidé sí gran parte el año pasado, pero aproveché todo lo que era fines mediados del 23, principios del 24. Ujú. Eh, pero sí, es una de las grandes. Y ahora sí la tengo dentro también de mi cartera, pero la tengo hace un par de meses. Hace un par de meses. Ya, ahí encontraste un buen punto de entrada y volviste a abrir una posición. Sí, creo que mira, a ver, porque también, bueno, me preocupo también de hacer screener, ¿eh? Hago siempre para mi estrategia. Creo que es fundamental, y es una opinión muy personal también, que basado en todo lo que uno pueda encontrar como buenas acciones, con buenos screeners, con todo lo que hablamos anteriormente, estados financieros, retornos, velocidades, momentum, etcétera. Hacer backtesting de modelar una estrategia, que la estrategia tiene que ser ya simplemente o entro cuando el rompimiento de la vela esté sobre la media de 9 periodos y la media de 18 esté sobre la de 50. Puede ser así de simple, Carlos. Pero si sigues esa estrategia, puede ser rentable. Y hay hoy día muchas plataformas que te permiten modelar eso. Ujú, Entonces, volviendo y respondiendo a tu pregunta, para mí cualquier megacaps, si la sabes tradear, te va a dar plata. O sea, es así de simple. Una megacaps, digamos, llámese Nvidia, Meta, Amazon, Google, eh, ujú, Walmart, etcétera. Netflix, fíjate que es una empresa que me gusta mucho. Es una empresa que tiene también hartos bajos, pero es una empresa que si la tradeas bien, digamos, y ahora eso es lo otro también, si te concentras en tres empresas, yo conozco traders que viven prácticamente de esto y tradean dos o tres empresas. ujú, Y las conoces tan bien que ya, y eso es lo otro, porque aprendes llega un punto, porque aquí ya es un tema de pasión, ya que al final el gráfico lo vas mirando y el gráfico te habla, digamos, y cuando ya entiendes eso, quiere decir que ya pasaste, ya pasaste a otra plataforma en definitiva y ves TradingView y ves cómo se comporta. Cuando ya conoces la acción, sabes específicamente con pequeñas reglas qué es lo que va a pasar con esa acción. ujú, Entonces, cuando me hablas también de eso, me gustan mucho, pese a que hay gente que no, ¿ah? Pero me gustan mucho las mega caps porque las encuentro que te dan tranquilidad. Eh, y como dicen, son trade fomes o aburridos, pero para que un trade sea rentable en el tiempo tiene que ser aburrido. ujú, ¿A qué me refiero? Que tenga poca variabilidad, pero que vaya creciendo en el tiempo. Decae, normal, pero en el largo plazo crece. ujú. Perfecto. Y por el otro lado, peor inversión. ¿Tienes ahí, La, se te viene alguna mente? la TAM, la TAM, cuando estaba tradeando en Chile, no, olvídate. No lo quiero ni recordar, pero sí, fue la TAM. Ya, pero eso fue la No, TAM post pandemia y post quiebra o antes de eso incluso. no, por la quiebra, en la Ya. quiebra. No, mal, mal, mal. Tuvo, tuvo, Ni recordarlo, estuvo pero sí, duro, duro eso. Oye, fue duro. ya, pasemos rápidamente al siguiente tema. ¿Tienes posiciones de largo plazo? O si yo veo tu patrimonio, básicamente todo es dinero que tienes para estar haciendo estos trades o para hacer trading. ¿Es todo, es todo cartera de trading o también mantienes posiciones de largo plazo en la cual
apuntas a recibir los dividendos y dividendos crecientes y haces todo ese juego de más de largo plazo. No, mira, el tema de los dividendos, la verdad que no me gusta tanto. Estuve un tiempo tratando de meterme ahí, pero no me gusta el tema de los dividendos, en lo personal. Eh, Me gusta más el trade. Eh, a ver, como porcentaje, aproximadamente un 20% es a largo plazo, llámese acciones de meses, que lo tengo separado dentro del broker en cuentas. Que tú te puedes hacer 3 o 4 cuentas. Entonces puedes comprar inclusive la misma acción, pero, por ejemplo, cuando compras una acción y la compras en la misma cuenta, se te suma la posición a esa y acá puedes comprarla separado. No sé si se entiende, digamos. Ujú. O sea, puedes como que tienes, bien digo, 3 cuentas totalmente aparte y en una lo opero el 20% del capital, lo opero ahí a largo plazo. Eh, el otro 70% es el trade de semanas, eh, que pueden ser 3 hasta 6 semanas. Bueno, y si da, efectivamente se puede quedar pegada alguna ahí. No manejo más de 6 posiciones. eh, y eso también basado en la experiencia, basado en muchas cosas, en el correcto, porque el asset allocation más, más que ver, que tiene que ver con una correcta distribución, tiene que ver con una correcta asignación independientemente del capital que sea. Ujú. Eh, pero aunque sean inclusive cuentas de millones de dólares, aunque sean, ponte tú, no sé, 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, eh, creo que el correcto asset allocation te da 8 posiciones o 10 máximo. ¿Por qué? Porque la oportunidad que tienes de beneficio, y si tú los testeas, se te diluye tanto, porque hay una teoría que habla bueno, de la frontera eficiente, que es una curva, que es una elipse, y hace modelaciones en base a iteraciones de Monte Carlo, y que al final tu portafolio, Carlos, llega a un punto en donde el crecimiento, si coloco números en la abscisa, coloco número de posiciones y en las ordenadas coloco retorno, se hace en un minuto asintótico horizontal, y mientras más posiciones crecen, el portafolio en general no te crece. Pero el correcto hacer lo que ha hecho y tiene que ver con esa, idealmente entre 6 a 8 máximo 8 posiciones, idealmente 6, pero también la distribución porcentual de cada una, tampoco equilibrado, no es igual para cada una. Em, entonces, en esa cartera tengo esas 6 posiciones y en la otra pueden haber más porque como son a largo plazo, es como que se dejan crecer, ¿no? Ujú. Y no importa, las voy mirando, sí, voy ajustando stop loss, y take profit, pero no las miro, no inclusive a veces no todos los días, digamos, porque sé que son a largo plazo. Y la otra sigue todos los días y dejo un 10% que digo yo para la Algunas, adrenalina algunas de apuestitas, apuestas, sí, que en ese sentido que cosas como que son microcaps o estas empresas que salen recién en la semana, digamos, que son una locura, pero que también hay que estar informado y hay teorías también para tradearlas, ujú. pero un pequeño capital netamente y que tampoco tradeo todos los días, ¿eh? Ojo con eso, tampoco no puede pasar en una semana que no haga nada, digamos, Ujú. porque mis operaciones quedan en la noche, digamos, y como ya vas pasando calificaciones en el trader, y bueno, te van dando autorizaciones para tradear, y ya sea con stop loss o take profit, overnight, y 24 horas, digamos. Entonces vas pasando calificaciones y te puede, siempre y cuando haya liquidez, digamos, y eso es lo otro, por eso también, algo que se va aprendiendo también para eliminar los riesgos, las pérdidas,
y también tradear acciones que tengan liquidez. Por eso me gustan también las mega caps, porque las puedes cerrar en la noche, en cualquier momento, porque siempre va a haber liquidez. Ujú. Claro, claro que estaba como mientras hablaba pensando en toda la historia que has tenido y todas las vueltas de operar y como que mandar una operación, una operación y no saber a qué valor se conectó, se ejecutó, o tener que de repente incluso llamar por teléfono a tu broker para saber y hoy día estar operando en todas estas cuentas broker de Estados Unidos, incluso hay algunas de chilenas que te permiten operar 24/5, o sea, de lunes a viernes estás operando Claro. incluso de noche, si es que la liquidez, como dices tú, lo permite, o sea, tremendos cambios y tremenda evolución que ha tenido tanto la industria, los brokers en Estados Unidos y también en Chile, que ya existen eh, algunas plataformas que te permiten hacer eso. Quería cerrar con algunas lecciones o quizás alguna recomendación que le pudieras dar a los que recién están comenzando, aprovechando que tú tienes 20 25 años de experiencia adelantado a los que somos un poco más jóvenes, un poco nomás. A ver por dónde podríamos partir, qué cosas quizás evitar, qué errores quizás que cometiste tú podríamos evitar nosotros, aprender de tus errores. A ver, Carlos, yo creo que varias cosas. Entre ellos, a ver, evitar los datos. Es como esto, la carrera de caballos o los datos de decir, no, cómprate la TAM porque la TAM va a subir, va a despegar. O lo que pasó en la Polar también, que mucha gente en la Polar, que cuando iba, al final era una estafa, digamos. Ujú, Y eso tiene que ver un poco con llevar siempre tú el control, en el sentido de saber en dónde estoy metiendo la plata y hacerse un poco cargo y responsable de eso, de que si estoy metiendo mi dinero en una empresa, en qué empresa y por qué lo estoy haciendo. Eh, lo otro, tener súper claro para qué lo que lo quiero hacer, digamos, si por una moda, como hablábamos recién, si por comprarme algo, por qué quiero hacer esto, digamos, cuál es mi objetivo final. Y tercero, yo creo que también tiene que ser una pasión, te tiene que gustar esto, porque la verdad, ujú, para ser rentable, bajo mi punto de vista, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y estudio, principalmente eso. Entonces, como recomendación, yo diría no caer en tal vez en datos o en información que no dependa de ti y tú tener el conocimiento y el manejo de que por qué lo hago. Segundo, ser muy cauteloso, digamos, con las posiciones, arriesgar eh, y siempre tener un stop loss y un take profit súper definido. ujú, No manejar más de 6 posiciones, eh, eso no tiene mucho sentido, más de 6, porque son 6 que tú puedes controlar bien. Y además que matemáticamente está comprobado que la mejor rentabilidad se saca con ese número de posiciones. Y, y creo que eso, acortar las pérdidas lo más rápido cuando pierdes y dejar de ganar las utilidades e invertir en empresas que estén claramente en tendencia alcista. Eso, digamos, no cabe duda. Y en empresas que estén haciendo bien las cosas. ¿Qué significa que estén haciendo bien las cosas? Que tengan buenos resultados operativos, buenas ventas, buenos EPS. Y, y yo creo que es súper simple. Y comprar también en el momento adecuado. Porque a una empresa, aunque muy bien lo esté haciendo, siempre hay retrocesos normales. Y evidentemente comprar en retroceso y vender cuando, digamos, la persona efectivamente quiere vender, porque eso también, tener un plan de trading definido, eh, hasta dónde quiero llegar. Y hoy día, como tú recién hablabas, Carlos,
Inclusive los brokers son tan poderosos que tienen herramientas que inclusive tú puedes dejar una orden que te la compre o te la venda al precio que tú le digas y pueden pasar días y te la compran 2 o 3 días más cuando llega el precio que tú le dijiste que llegara. Ujú. Así que principalmente eso. Buenísimo. Bueno, un gusto y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carlos, a ti también. Chau, Mucho chau. gusto. Chao, chao, Carlos.